Hola chicos, buen día. Nuevamente con el gusto de saludarlos. Vamos a continuar el día de hoy con las actividades de su proyecto número 4. La clase pasada ya avanzamos. Pueden consultar alguna duda en el video anterior. Y hoy vamos a tocar el punto del perímetro. Ya calculamos el área, ahora vamos a calcular el perímetro. En específico, lo que se les pide del dibujo que viene en su proyecto, que es algo semejante a la casita que vemos en el pizarrón, se les pide calcular únicamente el contorno de la casa. Pero también, a su vez, como primera etapa, vamos a encontrar una expresión algebraica que nos permita determinar el perímetro, con el objetivo o finalidad precisamente que nosotros nos acostumbremos a manejar ese lenguaje con números y letras. Ese lenguaje pues no es más que el álgebra, cuando combinamos números y letras, y estos ejercicios nos van a servir para que poco a poco nosotros vayamos familiarizándonos con este tipo de lenguaje. Bien, vamos a comenzar. Entonces, no perdamos de vista que nuestro objetivo es el perímetro. Una expresión algebraica para nuestro perímetro. Bien, lo que sí que hemos platicado es que las variables o incógnitas nos sirven para representar aquello que no conocemos. Precisamente por eso se llama incógnita, no lo conocemos. Y me gustaría que empezáramos por ahí, como si no tuviéramos magnitudes, para empezar a establecer lo que nosotros necesitamos. Por lo general, nosotros usamos, o por convención, se usan las últimas letras del alfabeto para expresar estas variables o incógnitas. Entonces, si nos están pidiendo el contorno, nosotros sabemos que aquí el ancho de la casa pues va a tener una longitud. Si ustedes gustan, le podemos llamar X. Está representada por nuestra variable X. Esta altura de la casa podríamos llamarle que vale Y. ¿Qué más nos faltaría? Nos faltaría establecer. Bueno, si nada más estoy interesado en el contorno, alguien me podría decir, bueno, nos falta de este lado, pero nos vamos a dar cuenta pues que corresponde a la misma medida de la altura que es Y. Entonces, por lo pronto no es necesario que lo indiquemos en nuestro dibujo. Podemos señalar también esta longitud del techo. La podríamos establecer con una letra, quizá, si les parece, W. Estamos considerando que la casa es simétrica, ¿ok? Tiene la misma forma del lado izquierdo y lado derecho si consideráramos un eje vertical. Y pues creo que nada más nos faltaría esta pequeña longitud que sobresale del techo, y si así les parece, le podríamos llamar Z. Entonces creo que ya tenemos todo establecido para simplemente establecer una expresión que nos ayude a determinar el perímetro. Como recordamos, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, pues la operación que tendría que hacer para juntar todas estas variables es una suma, perdón. Pues vamos a hacerlo entonces. El perímetro lo voy a representar con una P, entonces sería la suma de todas las variables que yo establecí. Si vamos desde el inicio que empezamos a establecer, tendría que sumar la X y la Y. Pero aquí, ojo, dijimos que este lado correspondía a este lado, es decir, que eran iguales. Entonces, si aquí hay una Y y acá hay otra Y, vamos a tener 2Y. Vamos a sumarle 2Y. Correcto, muy bien.
¿Qué va a pasar para los demás elementos? También vamos a requerir 2, porque si consideramos este espacio z, que es igual a este z, z del lado izquierdo y z del lado derecho son 2z más 2z. Correcto. Y finalmente el techo, seguramente ya se dieron cuenta que vamos a necesitar lo mismo. Si de este segmento o esta longitud es W y de aquí a aquí también es W, también serán 2W más 2W. Muy bien, chicos, pues de esa forma tan sencilla nosotros ya encontramos una expresión algebraica que nos indica el perímetro del contorno de nuestra figura. Ahora nos quedaría observar en su proyecto y ver cuáles longitudes sí conocemos para poderlas sustituir. Empezamos por la X. En nuestro dibujo, si ustedes lo pueden revisar, establecimos que la longitud de X iba a ser de 9 metros. La longitud de Y, todas las medidas las pueden corroborar. Ahí en su documento establecimos que Y es igual a 7 metros. Z, lo que corresponde a este espacio, es 1 metro. Y W no lo tenemos, no se estableció una medida para W. Podemos observar entonces nuestra expresión algebraica y todos los valores que no son una incógnita y que sí conocemos, podemos sustituirlos en la ecuación que establecimos. Entonces me quedaría P es igual. ¿Conozco la X? Por supuesto que sí. La X vale 9. Más 2, más 2. Vamos a ver a la Y. ¿Conozco a la Y? Claro que sí. Entonces, puedo poner su valor. Ya no es una incógnita porque sí la conocemos. Y vale 7. Continuamos con la siguiente expresión. 2z. ¿Conozco a z? Claro, es 1. 1. Y finalmente la W. ¿Conozco la W? No la conozco. No hay una medida que nos permita conocer en estos momentos el valor de W. Por esa razón se queda igual. Me quedaría más, lo voy a poner en la parte de abajo, más 2W. Entonces podemos hacer ya las operaciones de multiplicación para empezar a reducir la expresión. El perímetro va a estar dado por 9 más 2 por 7, 14, más 2 por 1, 2, más 2W. Muy bien. Y finalmente nos resta pues hacer la operación de suma. Vamos a sumar 14 más 19. 14 más 19 podríamos tomar mentalmente 10 más 9 son 19, más 4, 23, más 2, 25. 25 más 2W. Muy bien, chicos, y de esa forma nosotros ya tenemos la expresión algebraica que nos va a permitir encontrar el perímetro de nuestra figura. Y esto se denomina una función que depende del valor de W, es decir, si en dado momento, en algún problema, nosotros le asignamos un valor de W, pues entonces en ese momento ya podríamos encontrar un valor numérico para nuestra expresión al sustituir aquí la W, pero en nuestro caso, como no lo conocemos, pues la expresión queda especificada de esta forma. Muy bien.
Prácticamente con esta última parte del perímetro terminamos la primera etapa del proyecto. Nos falta recordar el factor de escala que usamos en el proyecto anterior. Lo que nos piden ahora es hacer ya el procedimiento que hicimos en una primera etapa, pero ahora usando el factor de escala de 3 medios. Entonces, todas las medidas, primero nosotros las vamos a transformar usando el valor de escala de 3 medios y posteriormente vamos a obtener el área y el perímetro como lo hicimos el día de hoy. La expresión algebraica que encontramos en la primera sesión va a ser la misma. Si ustedes la recordarán, el área de nuestra figura, que es la misma que acabamos de ver en el perímetro, está dada por 2R. Recuerdan que eran dos ventanas rectangulares, por eso dijimos que eran 2R, más 4 ventanas circulares, y decidimos poner la C por circulares, más 2 triángulos que nos estaban representando el techo de nuestra figura, 2 triángulos, y más la P de la puerta. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular ahora cada una de las áreas que nos están solicitando para posteriormente poder, como ya lo hicimos con el perímetro, sustituir en cada una de las letras. Muy bien, empezamos por los rectángulos. La medida del rectángulo que nos están representando las dos ventanas era una ventana, para que lo recuerden, era una ventana rectangular que medía 3 por 1. Vamos a tomar, como te dije, pusimos 2R, vamos a tomar la mitad, vamos a considerar nada más 1.5. ¿Ok? Bien, entonces, la medida es 1.5 por 1. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar el factor de escala que nos están pidiendo, 3 medios por 1.5. Y 3 medios por 1 para tener las nuevas medidas de la nueva casa o de la casa que estaría a escala. Hacemos la multiplicación 3 veces 1.5. Quien lo puede hacer mental lo hace mental, y quien no usa el algoritmo para resolver la multiplicación. 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 1, 3 y 1, 4. 4.5. 4.5 medios. Muy bien. Y de este lado tendríamos 3 medios por 1, pues nos da 3 medios. Esta es la nueva longitud de la ventana. Por lo tanto, recordamos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. Tendríamos que multiplicar ambas medidas para conocer el área. Tenemos que entonces la R va a ser igual a multiplicar 4.5 sobre 2, por 3 medios. Hacemos la operación, 4.5 por 3, 3 por 5 son 15, llevamos 1, 4 por 3, 12 y 1, 13. Un espacio, el punto decimal. 13.5. Muy bien. Y al multiplicar directo 2 por 2 nos da 4. Correcto. No nos resta más que, para sacarlo en decimal, pues hacer la división. Dividir 13.5 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 13? Seguramente ya se dieron cuenta. 4 por 3, 12. Para 13, 1. 4 por 4, 16, ya se pasó, entonces volvemos 4 por 3, 12, para 15, 3. Les sugiero sacar, en nuestro caso, les sugiero 2 decimales. 4 por 7, 28, 4 por 7, 28, para 30, 2. Hasta ahí lo podemos dejar, chicos. Entonces, quiere decir, lo voy a poner por acá, para ir teniendo el concentrado, que R va a valer 3
10.37. Recuerden las unidades cuadradas, en este caso metros cuadrados. Ya tenemos la R, vamos a hacer el mismo procedimiento entonces para establecer la C, la T y la P, dependiendo la figura geométrica que nos corresponde. El 3 medios no lo borro porque el 3 medios, acuérdense que todas las medidas las vamos a tener que aplicar el mismo factor de escala. Muy bien, vamos con la circunferencia. Si recuerdan, lo pueden observar, el radio mide 6 quintos. 6 quintos. Correcto. 3 por 6, 18. 5 por 2 son 10. Mentalmente podemos hacer esta división, pues es una fracción decimal. Como tenemos un 0 abajo, únicamente recorremos un lugar el punto decimal y esto nos da 1.8. En la circunferencia no tengo, pues prácticamente, o sea, es lo mismo, no tendría otro. Esto de abajo no lo necesitamos, únicamente necesitamos el radio. Ok, chicos, entonces recuerden que el área se calcula como C sería pi por radio al cuadrado. El radio sería 1.8 al cuadrado. Establecimos como sugerencia nada más el valor de pi como 3.14. Entonces es lo que vamos a hacer. C es igual a 3.14 valor de pi por 1.8 al cuadrado. ¿Qué significa elevar al cuadrado? Significa multiplicar por sí mismo dos veces. Entonces hagámoslo. 1.8 por 1.8. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 1, 8. Y 6, 14. 18 por 1, pues van a ser los mismos 18. Hacemos la suma. 8 y 4, 12. 1, 2, 3. 1, 2, 2 espacios, 3.24. Finalmente nos restaría multiplicar ese valor por el valor de pi, que es 3.14. Lo hago acá por cuestiones de espacio. 3.24 por 3.14. 4 por 4, 16. Llevamos 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 4 por 3, 12. 324 por 1, pues van a ser los 324. 3 por 4 son 12, llevo a 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 3 son 9. 6, 9 y 4 son 13. 2, 4, 6, 7. 7 y 3 son 10 y 1, 11. 9 y 1, 10. Contamos 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Vamos a cortarlo a dos decimales, chicos. 10.17. Entonces, la C vale 10.17 metros cuadrados. Pi por radio al cuadrado porque es un círculo. Muy bien. Ya únicamente nos faltan dos para poder sustituir los valores que hemos encontrado en nuestra expresión. 3 medios, acuérdense que es el factor de escala, por el triángulo. El triángulo tenía una medida de 11, si mal no recuerdo, pero como estamos considerándolo a la mitad, porque pusimos 2, entonces serán 5.5. 5.5. La altura de ese triángulo son 7 medios. Hacemos las multiplicaciones correspondientes. 5.5 por 3. 3 por 5, 15. Llevamos 1. 3 por 5, 15 y 1, 16. Un espacio, el punto decimal, un espacio. Tendríamos 16.5 medios. Hacemos lo mismo con la parte de abajo. 7 por 3. 3 por 7, 21. 2 por 2 son
2 por 2 son 4. Ok, nos conviene dejarlos en decimal, entonces pues vamos a hacer la división. 16.5 entre 2 es la mitad, pueden hacerlo mentalmente. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14. 2 por 5, 10. Hemos terminado el cálculo. Y 21 entre 4, cabe el 4 5 veces. 4 por 5, 20, nos sobra una. El 4 cabe 2 veces. 4 por 2, 8. Y 4 por 5, 20. Hemos terminado también. Entonces, nuestras nuevas longitudes de nuestro triángulo es 8.75 de base por 5.25 de altura. Y si recordamos la fórmula para calcularlos, entonces vamos a tener que es base por altura, la base por altura sobre 2. Entonces, pues tendríamos que hacer esa operación. 8.75 por 5.25. 5 por 5, 25, tenemos 2. 5 por 7, 35, 37. Llevamos 3. 5 por 8, 43, 43. 2 por 5 son 10, 2 por 7, 14 y una 15. Llevamos una, 2 por 8, 16 y una 17. 5 por 5, 25, llevamos 2. 5 por 7, 35, 36, 37. Llevamos 3, 5 por 8, 40 y 10, 43. Ya lo teníamos en esta parte. Muy bien. 5, 7, 5 y 5, 10 y 3, 13. 7 y 7, 14. 1, 15 y 4, 19. 3 y 2 son 5, 4. 4 espacios, 1, 2, 3, 4. 45.93. Recuerden que es base por altura sobre 2. Es un triángulo. Acabamos de multiplicar la base por la altura. Nos restaría dividir entre 2. Nuevamente, la sugerencia es tomar dos dígitos, chicos. 45.93, solo por conveniencia, chicos. Solo para facilitar nuestros cálculos. Muy bien. 2 por 2, 4. Cabe 2 veces. Para 4, 0. Nuevamente en 5 cabe 2. 2 por 2, 4. Para 5, 1. 2 por 9, 18. Para 19, 1. 2 por 6. 2 por 6, 12. Para 13, 1. 22 puntos. Quiere decir que la T va a valer 22.96 metros cuadrados. Bien, chicos. Por último nos faltaría la P, es la puerta y es prácticamente la más sencilla. La más sencilla de hacer porque es un rectángulo que mide de base 2 y de altura 3. Pues vamos a hacerla también, para tener ya todos los elementos. Correcto, entonces tendríamos que la longitud, primero la longitud de la puerta, de la base mide 2, 2 por 3 medios. Y 3 por 3 medios. 2 por 3, 6. La mitad de 6 son 3. 3 por 3 son 9. La mitad de 9 son 4.5. Ya tenemos las nuevas medidas, por lo tanto, multiplicamos base por la altura. 4.5 por 3. 3 por 5, 15. 4 por 3, 12 y una 13. Un lugar. 13.5. Por lo tanto, la P vale 13.5 metros cuadrados.
Ya tenemos todos los valores, ahora ya nos representan una incógnita, puesto que ya conocemos su valor. Por lo tanto, podemos sustituir en la expresión algebraica que nos representa el área. 2 por 3.37, que es el valor de la R, más 4 por 10.17, que es el valor de la C. Lo voy a seguir escribiendo en la parte de abajo. Vamos en la T, más 2 por 22.96 y finalmente más 13.5. Jóvenes, de esta forma nosotros hemos terminado y únicamente nos falta hacer las operaciones: multiplicar 2 por 3.37, después 4 por 10.17, 2 por 22.96 más 13.5 para obtener el área de acuerdo a como lo hemos estado trabajando en el proyecto. No se olviden de las unidades, que son metros cuadrados. Por lo tanto, quedaría de tarea nada más que ustedes obtuvieran el valor final y lo revisamos en la siguiente clase por si aún quedó alguna duda. Chicos, saludos, nos vemos la siguiente clase para continuar con lo establecido en su proyecto. Saludos.